Bueno, pues espero que estén bien los que vean este video. Les quiero hoy grabar una de estas partes que estamos haciendo sobre el límite de Freset precisamente, ¿no? De hecho, me falta probar la existencia de los límites de Freset y su unicidad, ¿no? Hemos ido desarrollando poco a poco herramienta, la pueden encontrar en otros videos, ¿no? Como una equivalencia entre la omega homogeneidad y la K-saturación, también estas definiciones se encuentran allá, ¿no? También un lema que nos deja ver a la omega homogeneidad en términos de encajes, ¿no? En lugar de pensarla en términos de isomorfismos parciales. Es lo mismo, sí, sí, pero lo que ayuda muchas veces, ¿no? Tener otras expresiones del fenómeno, ¿va? Entonces, pues quiero probar el teorema de Freset. Y entonces les recuerdo que estamos manejando solo lenguajes contables, ¿no? Y entonces nos tomamos una clase de estructuras en un lenguaje L, de estructuras finitamente generadas, ¿no? Y el teorema de Freset dice que si la clase es contable, tiene la propiedad de delitaria, la propiedad del encaje común, la propiedad de amalgamación. Creo que ya están todas, ¿no? Más bien ahí es. Y la propiedad de amalgamación. Entonces, hay una estructura F en el mismo lenguaje L, tal que, y cumple las siguientes propiedades, ¿no? Solo eran las propiedades del límite, precisamente. La primera era que F es contable, o sea, el tamaño de F es exactamente al F0. Es numerable, perdón. Acá, para que eso se garantice que sea infinita, hay que pedir que tenga estructuras arbitrariamente grandes, ¿no? Porque puede ser de objetos finitos. Entonces, cada una clase de finge arbitrariamente con objetos, lo voy a poner así. Arbitrariamente grandes. Entonces, la primera es que es numerable. La segunda es que su esqueleto coincide con la clase K. La tercera, y es que F es K, bueno, omega homogénea, ¿no? Y pues además el pilón es que F es única, salvo isomorfía. Ese es el poderosísimo teorema de Freset, ¿no? Así es, mi teorema favorito de toda la matemática. Porque garantiza que si la clase tiene ciertas propiedades, ¿no? Entonces determina unívocamente a una estructura, esa estructura, bueno, eso sí deberíamos de decirlo, ¿no? Aquí, a F se le llama límite de Freset de la clase K, ¿no? Y se escribe, pues así, normal. Bueno, obvio, la notación así, muy sugestiva, pues, ¿no? Llevémonos la fácil.
el F-lim, ¿no? El límite de Freset de K, así, ¡pac! Y entonces justamente este teorema pues lo que nos garantiza es una relación prácticamente unívoca, ¿no?, entre las clases que cumplen estas propiedades, ¿no? Gente como Nesetris y Evans les llaman clases de amalgamación. Creo que hasta desde antes ya les hablaban así, ¿no? Han sido muy productivos su estudio últimamente, ¿no? Lo retomaron Kehris y Rosendahl, Todorchevich y Pestov ahí por el 2010 más o menos. Estudio todas estas cosas y le han estado rasque, ¿no? Es un área muy fructífera actualmente, muy activa. Vale. Entonces, pues justo el génesis de esa área que les cuento es esta parte, ¿no? El teorema de Freset. Entonces, pues vamos a tratar de probarlo, ¿no? Ok, entonces hay que partir la prueba en dos partes, ¿no? Una es la existencia y otra es la unicidad. Y además de ello, nosotros ya probamos que si una estructura es contable, es equivalente que sea omega homogénea a que sea K saturada, ¿no? Y entonces nosotros aquí no vamos a construir una que sepamos que directamente es omega homogénea, sino vamos a ir a construir una F que sea K saturada. Y entonces ya con los lemas que hemos trabajado, de entrada tenemos algo, ya podemos garantizar C, ¿no? Voy a borrar esto, necesito todo el pizarrón. Seguimos, ¿no? Nosotros ya habíamos probado alguna vez, por ahí anda en un video, ¿no?, que si una clase de estructuras finitamente generadas era contable, tenía la propiedad hereditaria y tenía la propiedad del encaje común, ¿no? Entonces lo voy a poner aquí y lo voy a dejar en prueba. Lo voy a escribir diferente a como lo dije, porque lo dije para citarlo en la memoria, pero aquí lo voy a poner como argumento, ¿no? Entonces, como K tiene propiedad hereditaria, propiedad del encaje común y es contable, nosotros ya habíamos probado un teorema que dice que eso implica que hay de una estructura del tipo L tal que D es numerable y el esqueleto de D es exactamente la clase K, ¿no? Así, es lo que decía el otro teorema. Entonces ahora, sea S igual al conjunto de los pares ordenados A, B, ¿no?, con A y B, A subestructura de B y B subestructura de D, con tanto A como B. Bueno, podría poner solo que B porque todos los esqueletos tienen la propiedad hereditaria, ¿no? Eso es fácil verlo, pueden hacerlo de tarea. O tarea al... En los libros dicen al lector aquí como deberíamos de decir al videador. Bueno, quién sabe, pero agarramos este conjunto S, son de pares ordenados de subestructuras finitamente generadas de D. Y entonces, pues la primera cosa que me gustaría que observáramos es que S es contable. De hecho, en realidad es numerable, ¿no? Te recuerdo que contable justamente es finito o numerable, y numerable es equipotente.
con los números naturales, con el conjunto de números naturales, ¿no? Entonces, ese es numerable. ¿Y eso por qué ocurre? ¿Por qué sí es cierto? Ok, estas dos son subestructuras finitamente generadas, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que si me das una de esas, tiene una base finita, por decirlo así, ¿no? O sea, es generada a partir de un conjunto finito. Otra forma de verlo es que, pues, si de D tú me das un subconjunto finito, entonces ese induce una subestructura finitamente generada, ¿no? Por lo tanto, hay a lo más tantas subestructuras finitamente generadas de D como subconjuntos finitos. Y digo a lo más porque a lo mejor escogemos dos subconjuntos finitos distintos, pero que además nos generan la misma subestructura, ¿no? No lo sabemos. Como en R2, ¿no? Pueden escoger dos bases distintas para agarrarlo como espacio vectorial, ¿no? Y dos son finitamente generados como R espacios. Entonces, por eso es que ese es contable, ¿no? Son pares ordenados, entonces básicamente son pares ordenados de subconjuntos finitos de D y eso vuelve a ser numerable. Vale. Ok. Entonces ahora lo que queremos hacer es construir una sucesión de estructuras, ¿no? Y la prueba de esta fue construir igual, ¿no? Una cadena de estructuras y cuando la unimos tenía las propiedades que queríamos. Acá va a ser más o menos lo mismo, pero el asunto es que tenemos que garantizar la casaturación. Entonces nuestra construcción debe de ser de tal manera que la casaturación tenga lugar. Les voy a recordar rápido qué es la casaturación, ¿no? Queremos una F tal que, voy a poner justo el dibujito de la casaturación para muy rápido, ya ni me acuerdo, sí ya. Voy a cambiar las letras para que no sean las mismas, entonces si tengo M y N estructuras en K, H de N en M, un encaje, y F de el dominio en la estructura F grandota, también encaje, ¿no? La casaturación es que cuando ocurre esto, entonces hay un G que iría de el contradominio de H, o sea de la M, e iría a la F, y les recuerdo que me tenía que hacer conmutar un diagramita, ¿no? Y el diagramita en este caso sería que es lo mismo irme por H y luego por G, que tomar F, ¿no? En el dibujito, como está la M, así, ¿no? Es una donde se encaja N, esta se encaja en F, con F, aquí voy a poner la H, y entonces lo que dice la propiedad de la casaturación es que desde aquí se puede lanzar un encaje al que el diagrama conmuta, ¿no? Entonces hay que procurar que la cadena que construyamos me garantice la casaturación, y entonces la vamos a ir garantizando a través de subestructuras finitamente generadas. En lugar de pensar que tengo todo el límite y que con esto voy a ir agarrando las cosas, más bien vamos a hacer una cadena creciente de cosas que va a ir atrapando lo que necesitemos, ¿no? Entonces vamos a definir por recursión una cadena de estructuras en la clase K, todas ellas. Que me vaya ayudando a hacer esto, ¿no? Entonces fíjense, definiremos
una sucesión de estructuras en la clase K, que es cadena, y aquí viene la propiedad importantísima, porque va a ser la propiedad combinatoria que me permita construir el límite. Entonces yo quiero que tenga esta propiedad de la K-saturación, o como le llaman algunos, la propiedad de extensión. Entonces, pues justo, ¿no? Voy a querer que esas cosas vayan diciéndome cómo garantizar esa propiedad. Entonces, y si tengo yo el par A, B en el conjunto S que definimos, y una función phi que va de A en F y encaje, ¿no? Entonces hay un K mayor o igual que I, y hay en sí un encaje de B en FK, ¿no? O sea, existe una subestructura, una estructura en la secuencia con un índice mayor, ¿no? Tal que, y justo entonces aquí, estas son las que yo quiero que me garanticen la propiedad de extensión, ¿no? La K-saturación. Entonces, pues ¿qué es lo que tiene que pasar? En la K-saturación me tenía que ir por cualquiera de los dos caminos y que fuera lo mismo, y entonces aquí ya tengo los caminos, ¿no? Precisamente uno sería decir que es lo mismo operar 14 horas. phi que sí, ¿cómo se dice aquí? A ver, es que no lo puedo escribir en lenguaje de composición de funciones porque se pierde información, ¿no? ¿Por qué? Porque el S lo tomamos de una manera muy específica, ¿no? ¿De qué manera específica lo tomamos? Bueno, pues de que sea subestructura, ¿no? Entonces, aquí el asunto será que esa psi, como A es subestructura de B, entonces este subconjunto A está contenido en el subconjunto B. Entonces, el asunto sería que la psi restringida a A fuera la phi, ¿no? Entonces, así, ¿no? Psi restringida a A fuera la phi. Va. Entonces queremos construir una sucesión de estructuras con esa propiedad, ¿vale? Sí, hay que digerirla, ¿no? Pónganle pausa, digieran la sucesión. La construcción que les estoy dando viene en el Hot.js, la pueden checar ahí. Va. Voy a borrar otra vez todo, menos la cartita que queremos, ¿no? Y entonces uno me dice, órale, ¿cómo vas a definir una sucesión así con esas propiedades tan exquisitas, ¿no? Y entonces pues hay que hacerla por inducción fuerte, ¿no? Precisamente hay que irla definiendo pensando que ya vamos trayendo todos, ¿no? Cargando. Entonces, sea N1 natural, ¿no? Entonces, supongamos definida cada Fi para I menor que N. ¿Va? Entonces uno ya tiene definido así
todas esas estructuras, ¿no? Entonces ahora nosotros lo que queremos decir es quién es la Fn. Ahora, aquí la neta es que viene el asunto crucial de la prueba, pero pues cuando uno está haciendo la prueba es difícil de ver, ¿no? Porque uno puede llegar y decir, hay que hacer estas dos cosas y se acabó, ¿no? Y uno dice, oye, pero ¿por qué? ¿Qué está ocurriendo? Entonces, aquí el asunto que va a pasar en el fondo es que nosotros necesitamos saber qué onda siempre con todos y cada una de las subestructuras finitamente generadas y las maneras de encajarlas, ¿no? O sea, aquí algo bien importante es que vamos a tener que poder comparar y saber cuáles son todas las subestructuras. Y esto aquí ayuda mucho que, digamos, que todo sea contable precisamente, ¿no? Hace rato, ¿no? Les decía, a ver, ¿quién es el tamaño de las subestructuras de D tal que A es finitamente generado, ¿no? Y lo que habíamos argumentado es que este era mayor o igual que el tamaño de las subestructuras de D, ¿no? De los subconjuntos de D finitos, ¿no? Porque cada una de estas tenemos que encontrar un conjunto finito de generadores, ¿no? Y acá, por cada subconjunto finito, me genera una subestructura finitamente generada de D, salvo que puedo tener dos subconjuntos distintos finitos que me den la misma cosa, ¿no? Ah, ok, ¿y esto cuánto es? Esto es omega, a lo menor que omega, es omega, ¿no? Entonces ahí hay una combinatoria fuerte, ¿no? Así, encabronada. Y esto es lo que me va a permitir comparar en pasos contables muchas cosas, ¿no? Va. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nosotros tenemos que definir Fn, pero tenemos que ir atendiendo, ¿no? Todas las posibles, ¿no? O sea, tenemos que ir siempre preservando esta propiedad. Esta propiedad nos va a garantizar la casaturación, ¿no? Entonces, el asunto sería que si nosotros nos agarramos, ¿no? Un par en S, y a cualquiera de ustedes viene y me da una phi i que encaja la A en Fi, pues cuando acabemos la sucesión nosotros tendremos aquí que poder decir que hay un FK, ¿no? Ese es el sueño anhelado, ¿no? Pero aquí la bronca es, pues, ¿quién es ese FK? O sea, desde entrada, nosotros queremos saber quién es el Fn, ¿no? Y entonces, pues, ahí ocurren aquí varias cosas, ¿no? Que hay que notar. Primero aquí es que esto se ve inocente, pero ya estamos haciendo cosas locas, ¿no? ¿En qué sentido? Pues que ya estás escogiendo un encaje, y al escoger un encaje ya se están determinando muchas cosas, ¿no? Entonces aquí de entrada ya hay una cosa que así, ¿no? ¿Cuántos encajes? ¿Y por qué digo, oye, cuántos encajes? Pues porque debería de cumplirse siempre, ¿no? Para cualquier par AB y cualquier Fc que encaje A en Fi, deberíamos de poder encontrar una K más grande y otro encaje que extendiera al anterior, ¿no? Entonces es para todos. Entonces aquí yo digo, yo tengo que tener cuidado así de, oye, cuando defina la Fn, yo ya debí de haber pensado qué onda con todas estas cosas de aquí para definirla correctamente. O sea, es que no puedo aventar cualquiera, ¿no? Ahí esos esquemas se ven muy sugerentes a la amalgamación, encaje de aquí para acá, encaje de aquí para acá, y pues uno dice, oye, pues sí es cierto, ¿no? Parece una amalgamación, y sí,
va a ser una amalgamación, pero ¿qué tengo que amalgamar? Porque además, bueno, aquí se ve bien inocente porque aquí, fíjense, fue escoger un elemento de ese y luego vimos que había, para empezar, varias formas, ¿no?, de encajarlo en FI, pero pues otra vez, esa I puede variar, digo, si nosotros vamos a definir Fn, afortunadamente esa I solo podrá variar hasta antes de n, ¿no? O sea, ya no va a variar muchísimo, no tenemos que preocuparnos tanto, ya es un par, ¿no? Pero aparte, también, o sea, fija la A, también varía la forma de extenderlo, no se le puede, aquí de hecho hasta es un árbol, ¿no? Así bien locote, porque puede ir escogiendo distintos puntos e irá creciendo de un lado a otro, ¿no? Entonces, tengo muchas, fija la A y fija la I, tengo muchas formas de encajar la A en la I, y luego tengo muchísimas formas de extender la A. Entonces, ¿cuál de ellas puedo atender o atiendo todas o qué hago? Entonces aquí el truco, ¿no?, o sea, para poder considerar todas esas posibilidades, o sea, cada que yo me tome la estructura, considerar una forma de encajarla en alguna FI y alguna forma de extenderla, todo eso lo tengo que considerar, ¿no? Entonces, la forma de hacerlo es a través del siguiente truco. El asunto es considerar una función P que vaya de los naturales plus los naturales en los naturales y que además, ¿no?, P de XY sea mayor o igual que X. Eso no es difícil, una forma de hacerlo, que pueden ver, les recomiendo chequen la enumeración. El orden canónico de omega cruz omega es una viborita, no sé si este, yo creo que es este, y yo creo que es este, así, ¿no? Y entonces este es el ceroésimo, el primero, el segundo, el tercero, ¿no? Así va. Y entonces esa enumeración me cumple esa propiedad precisamente, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿por qué voy a tomar una de esas cosas? Bueno, uno dice, de entrada, ya estás considerando, ¿no?, que vamos a ocupar pares ordenados, y sí. Entonces ahora vamos a definir el siguiente conjunto. Phi sub n, claro, esa n es por la n que nosotros vamos a tomar. ¿Qué vamos a considerar aquí? Habíamos dicho hace rato, es la forma de encajarla y la forma de extender a la estructura, ¿no? Entonces, aquí es una phi, ¿no?, que será un encaje de una estructura A. Ahora, tiene que ir en una de las FIs, ¿no? Habíamos dicho. Pues, ¿qué les parece si de entrada le pongo una I ahí, le pongo una I acá, les digo que van a ser unas ternas, y ajá, son unas ternas, aquí hay que poner la extensión, ¿no? Entonces la phi i de entrada tendrá que ser una forma de encajar la estructura AI en la FI, ¿no? O sea, ese índice I es el que me va a decir dónde estoy encajando la primera estructura. La phi I es el encaje. Y ahora tengo que considerar, ¿no?, la extensión, ¿no? Ahora, ¿qué falta además?
Ahí nada más estamos considerando un encaje y una forma de extensión, no es así. Entonces, ¿qué les parece si ponemos aquí una J y dejamos correr la J en los naturales? Voy a checar el acordeón para no regarla. Permítanme un segundo, rápido. Lo que quiero verificar es que no haya ningún error en la definición de este conjunto, porque lo voy a ocupar, es lo que les digo, como ven ahí quiero obtener presentes todas las formas de encajar una estructura, todas las formas de extenderla, ¿no? Y como ven estoy indexando con un par de conjuntos de los naturales, y justamente el propósito de hacer ese índice, esa indexación, es ocupar la P que les estoy definiendo, ¿no? Entonces, eh, quiero no tener ahí ningún error para no entorpecer nada. Entonces, por eso quiero checar justo la prueba que tengo acá en mis notas del teorema. Ok, entonces, a ver, ya la encontré. Todo va bien ahí. Sí, no, pues sí está bien. Sí, exacto. Una J, la J es un natural, la I está abajo. Ujú, ujú. Claro. Entonces aquí lo voy a poner bien, nada más me falta escribir esta parte. Acá es que la phi J es una función que va de ahí J en F I, ¿no? Encaje, la I es menor que N y la J es menor que omega, ¿no? Y entonces ya tengo indexados ahí sí todos, ¿no? Me das una forma de encajar, me das una estructura A y me dices cómo la encajo en una FI y una extensión, y ahí ya están todas esas, ¿no? Para cada I, ¿no? Se me das una I y entonces ya con la otra J ya me aparece quién es el encaje y la extensión. ¿Sí están de acuerdo con eso todos? ¿Va? Eso es muy importante, ¿no? O sea, aquí por eso es que lo estoy decodificando así, ¿no? Son todas las posibles formas, ¿no? De que tú me des una A y la encajes en una FI, y todas las posibles formas de extenderlas, ¿vale? Ah, sí, claro, y aquí me falta de dónde sacamos a la A y a la B. Entonces A está aquí y B está acá, ¿no? ¿Va? Muy bien, y entonces, justo, ¿no? Bajo esta situación, ¿no? Ahora sí, pues como la P es una biyección, no me acuerdo si lo dije, espero haberlo dicho y si no ya lo puse. Entonces, pues nosotros sabemos que hay una I y una J en los números naturales, de tal forma que PI J es M y esto es mayor o igual que la I, ¿no? O sea, aquí me va a ir garantizando esto que queríamos, que el índice fuera siempre mayor, ¿no? Y entonces en este momento, pues consideramos
y precisamente a la terna ordenada donde interviene la I y la J, ¿no? O sea, consideramos la phi I, J que está encajando a AI, J en la estructura FI, ¿no? O sea, fíjese cómo la función ya me hizo la chambotota, ¿no? Ya me dijo a cuál de estos diagramas tengo que atender. ¿Va? Y entonces nosotros tenemos esta configuración ahora ya determinada por la biyección, y entonces uno se le queda viendo y yo le decía ahora sí amalgama, ¿no? Porque nosotros sabemos que al tener esta extensión que es un encaje, este encaje que es el phi i, entonces nosotros podemos encontrar una extensión aquí, déjenle poner tal que esta de aquí se encaja acá, ¿no? Y conmuta el diagrama. No le puse nombre ahí porque, a ver, yo lo que sé es que puedo encontrar una estructura en la clase K que haga esa magia. ¿Están de acuerdo? Ah, pues entonces, precisamente esta será FM. Así la escojo. ¿Va? Ok. Voy a ponerle aquí pausa porque hasta aquí ya está muy mareador esto. Lo voy a dejar aquí en esta definición de esta estructura, de esta sucesión, y en el próximo video pues ya le damos otra refreidita a la sucesión de las estructuras y terminamos de construir el límite.